Piense y hágase rico, libro de trabajo, escrito por Napoleón Hill, narrado por Alfonso Sales. Una publicación oficial de la Fundación Napoleón Hill. Todos los derechos reservados. Contenido. Introducción. Los pensamientos son cosas. Capítulo 1. Deseo. Primer paso hacia la riqueza. Capítulo 2. Fe. Segundo paso hacia la riqueza. Capítulo 3. Autosugestión. Tercer paso hacia la riqueza. Capítulo 4. Conocimientos especializados. Cuarto paso hacia la riqueza. Capítulo 5. Imaginación. Quinto paso hacia la riqueza. Capítulo 6. Planificación organizada. Sexto paso hacia la riqueza. Capítulo 7. Decisión. Séptimo paso hacia la riqueza. Capítulo 8. Persistencia. Octavo paso hacia la riqueza. Capítulo 9. El poder del mastermind. Noveno paso hacia la riqueza. Capítulo 10. El misterio de la transmutación sexual. Décimo paso hacia la riqueza. Capítulo 11. La mente subconsciente. Undécimo paso hacia la riqueza. Capítulo 12. El cerebro. Duodécimo paso hacia la riqueza. Capítulo 13. El sexto sentido. Decimotercer paso hacia la riqueza. Capítulo 14. Cómo burlar a los 6 fantasmas del miedo. Conclusión. Introducción. Los pensamientos son cosas. Nunca hubo nada que no procediera de un pensamiento. Ralph Waldo Emerson. Este libro de trabajo está diseñado para estimular tu mente y tus sueños y tu deseo de realización para ir más allá de donde estás ahora en cuanto a recursos financieros, relaciones significantes y aspiraciones profesionales. Basado en 13 principios o pasos prácticos y comprobados, tendrás las herramientas y el estímulo para avanzar en la vida. El cielo es el límite. Y todo comienza con tu forma de pensar. Ciertamente, los pensamientos son cosas poderosas, cuando se mezclan con la firmeza del propósito, la persistencia y un deseo ferviente de que se traduzcan en riquezas u otros objetos materiales. Hay una historia real sobre Edwin C. Barnes, que vale la pena presentarte de forma directa. Es un excelente ejemplo de cómo permitió que sus pensamientos lo motivaran a perseguir su objetivo y luego cosechar las abundantes recompensas financieras y personales de sus esfuerzos. Edwin C. Barnes descubrió la verdad de que la gente puede pensar y hacerse rica. No lo descubrió de la noche a la mañana. Llegó poco a poco, comenzando con un profundo deseo suyo de trabajar con el gran inventor Thomas Edison. Era un deseo firme. Barnes quería trabajar con Edison, no para él. Se presentó en el laboratorio del señor Edison y anunció que había venido a hacer negocios con el inventor. No pudo ser la apariencia del joven lo que le hizo empezar en la oficina de Edison, porque eso estaba sin duda en su contra. Era lo que él creía que contaba. Pasaron meses y aparentemente nada sustancial estaba sucediendo para lograr su objetivo. Pero algo importante estaba pasando en la mente de Barnes. Estaba constantemente intensificando su deseo de convertirse en el socio de negocios de Edison. Los psicólogos han señalado acertadamente que cuando uno está realmente listo para algo, hace acto de presencia. Barnes estaba listo para asociarse comercialmente con Edison. Además, estaba decidido a continuar estándolo hasta que consiguiera lo que quería. Eventualmente, esa alianza comercial se hizo realidad y estuvo en funcionamiento por más de 30 años. A partir de entonces, Barnes se hizo rico económicamente, pero hizo algo infinitamente más grande. Demostró que la gente realmente puede pensar y hacerse rica. No hay forma de saber cuánto dinero valía para él ese deseo original de Barnes. Tal vez le trajo 2 o 3 millones de dólares. Pero la cantidad, cualquiera que fuera, es insignificante comparada con el mayor activo que adquirió en forma de conocimiento claro de que un impulso intangible de pensamiento
puede ser transformado en su contraparte física mediante la aplicación de principios conocidos. Una idea sólida es todo lo que se necesita para lograr el éxito. Los principios descritos en este libro contienen lo mejor y lo más práctico de todo lo que se conoce sobre las formas y medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante, en nuestro enfoque de la descripción de estos principios, quiero presentarte esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a llegar, llegan tan rápidamente, con tanta abundancia, que podrías preguntarte dónde se habían escondido durante todos esos años de escasez. Esta es una afirmación asombrosa, y más aún si tenemos en cuenta la creencia popular de que las riquezas solo llegan a aquellos que trabajan duro y por mucho tiempo. Las riquezas comienzan con un estado mental. Cuando empiezas a pensar y a hacerte rico, observarás que las riquezas empiezan con un estado de ánimo, con un propósito definido, con poco o ningún trabajo duro. Debería interesarte saber cómo adquirir el estado de ánimo que atraerá a las riquezas. Pasé 25 años investigando, analizando a más de 25.000 personas, porque yo también quería saber cómo se hace la gente rica de esa forma. Date cuenta de que tan pronto como domines los principios de esta filosofía y empieces a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, tu estado financiero empezará a mejorar, y todo lo que toques empezará a transmutarse en un activo para tu beneficio. ¿Imposible? No, en absoluto. Una de las principales debilidades de la humanidad es la familiaridad de la persona promedio con la palabra imposible. Conocemos todas las reglas que no funcionarán. Conocemos todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro fue escrito para aquellos que buscan las reglas que han hecho a otros exitosos y están dispuestos a apostar todo según esas reglas. El éxito llega a aquellos que se vuelven conscientes del éxito. El fracaso viene a aquellos que indiferentemente se permiten ser conscientes del fracaso. El objetivo de este libro es ayudar a todos los que lo buscan a aprender el arte de cambiar sus mentes de la conciencia del fracaso a la conciencia del éxito. El éxito llega a aquellos que se hacen conscientes del éxito. Otra debilidad observada en demasiada gente es el hábito de medir todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Algunos de los que lean esto creerán que nadie puede pensar y enriquecerse. No pueden pensar en términos de riqueza porque sus hábitos de pensamiento han sido impregnados de pobreza, necesidad, miseria, fracaso y derrota. Cuando William Ernest Henley escribió las líneas proféticas «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma», nos informó a todos que somos los amos de nuestro destino y los capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. En el éter en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y tenemos nuestro ser, hay una forma de energía que se mueve a un ritmo de vibración inconcebiblemente alto. Y ese éter está lleno de una forma de poder universal que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en nuestras mentes. Y nos influye, de forma natural, para transmutar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Este poder no hace ningún intento de discriminar entre los pensamientos destructivos y los pensamientos constructivos, y nos instará a traducir en la realidad física los pensamientos de pobreza tan rápidamente como los pensamientos de riqueza. Nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que tenemos en nuestras mentes, y por medios con los que nadie está familiarizado, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas y las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Antes de que podamos acumular riquezas en gran abundancia, debemos impregnar nuestras mentes con un intenso deseo de riquezas, y debemos hacernos conscientes del dinero hasta que el deseo de dinero nos impulse a crear planes definidos para adquirirlo. Cuando Edwin C. Barnes bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, puede que se pareciera a un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía de las vías del tren a la oficina de Thomas Alva Edison, su mente estaba trabajando.
Se vio a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oyó a sí mismo pidiendo al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la única obsesión que consumía su vida, un ardiente deseo de convertirse en el socio comercial del gran inventor. Con un deseo definido, tu sueño dominante en la vida se hará realidad. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un simple deseo, era un deseo agudo y pulsante que trascendía todo lo demás, era definitivo. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, puede que fuera probablemente solo un deseo, pero no era un simple deseo cuando él se presentó ante Edison. Unos años más tarde, Edwin C. Barnes se presentó de nuevo ante Edison en la misma oficina donde conoció al inventor. Esta vez, su deseo se había convertido en realidad. Estaba haciendo negocios con Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. La gente que conocía a Barnes le envidiaba por la oportunidad que le ofrecía la vida. Lo vieron en los momentos de su triunfo, sin tomarse la molestia de investigar la razón de su éxito. Barnes triunfó porque eligió una meta definida. Puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todo su esfuerzo, todo en esa meta. No se convirtió en el socio de Edison el día que llegó. Se contentó con empezar en el trabajo más insignificante, siempre que le diera la oportunidad de dar un paso hacia su preciada meta. Es una extraordinaria demostración del poder de un deseo definido. Barnes logró su objetivo porque quería ser un socio de negocios del señor Edison más que cualquier otra cosa. Creó un plan para lograr ese propósito. Hizo todo lo posible para ello. Se mantuvo firme en su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida. Y, finalmente, en un hecho. Resumen de los puntos importantes. Todas las cosas comienzan con un pensamiento, positivo y negativo. Las riquezas comienzan con un estado mental y un propósito definido. Aprender a controlar tus pensamientos es aún más valioso que el dinero que te traerá. Los pensamientos destructivos se traducirán en realidad tan seguramente como los positivos. Es importante elegir tus pensamientos cuidadosamente. Pasa a la acción. 1. ¿Permites que todos los pensamientos ocupen tu mente? ¿Qué pasos puedes dar para controlar los pensamientos que entran y salen de tu mente? 2. ¿Qué tan apasionado es tu deseo de pensar y enriquecerte? ¿Cómo puedes generar más deseo por las cosas que quieres? 3. ¿Tienes un deseo ardiente que nunca has expresado en voz alta? ¿Hay un deseo tan grande que temes considerarlo seriamente? Escribe ese deseo en un papel y luego dilo en voz alta. ¿Cuál es el primer paso que darás para hacer realidad ese deseo? Capítulo 1. El deseo. El punto de partida de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Un hombre creativo está motivado por el deseo de lograr, no por el deseo de vencer a otros. Ayn Rand. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que le obligó a tomar una decisión que le aseguró el éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar sus ejércitos contra un poderoso enemigo, cuyos hombres superaban a los suyos. Metió a sus soldados en barcos, navegó hasta el país enemigo, desembarcó los soldados y el equipo, y dio la orden de quemar los barcos que los habían transportado. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: «¿Veis los barcos que están quemando? Eso significa que no podemos dejar estas costas con vida a menos que ganemos. Ahora no tenemos elección. Ganamos o pereceremos». Ganaron. Todo el que gane en cualquier empresa debe estar dispuesto a quemar sus barcos y cortar todas las fuentes de retirada. Solo así podemos estar seguros de mantener el estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito.
El deseo no traerá riquezas. Todo ser humano que llega a la edad de comprender el propósito del dinero lo desea. El deseo no traerá riquezas. Pero desear riquezas con un estado mental obsesivo, planificando formas y medios para adquirirlas, y acompañando esos planes con una persistencia que no reconozca el fracaso, traerá riquezas. Aquellos que se hagan conscientes del dinero acumularán grandes riquezas. La conciencia del dinero significa que la mente se ha llenado tanto con el deseo de dinero que la persona puede verse a sí misma ya en posesión de él. Los pasos no exigen trabajo duro. No requieren ningún sacrificio. No es necesario que te vuelvas ridículo o creído. Para aplicarlos no se requiere una gran cantidad de formación. Pero la aplicación exitosa de estos 6 pasos requiere suficiente imaginación para permitirte ver y entender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, la buena fortuna y la suerte. Debes darte cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero tuvieron muchos sueños, esperanzas, deseos, anhelos y planes antes de adquirir dinero. Si no ves grandes riquezas en tu imaginación, no las verás en tu cuenta bancaria. Si no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las verás en tu saldo bancario. La tolerancia y una mente abierta son imprescindibles para un soñador de hoy en día. Aquellos que tienen miedo de las nuevas ideas están condenados antes de empezar. Nunca ha habido un momento más favorable para los innovadores que el presente. Es cierto que no hay un salvaje y difuso oeste por conquistar, pero hay inmensos mundos empresariales, financieros, industriales y ciberespaciales por explorar, remodelar y redirigir de nuevas y mejores formas. Despierta, levántate y reivindícate, soñador del mundo. Tu estrella está ahora ascendiendo. La crisis económica mundial trajo la oportunidad que has estado esperando. Le enseñó a la gente humildad, tolerancia y apertura mental. El mundo está lleno de oportunidades que los soñadores del pasado nunca conocieron. Nosotros, que estamos en esta carrera por la riqueza, debemos saber que este mundo cambiante en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos sistemas de comercialización, nuevos libros, nueva literatura, nuevas posibilidades para la radio, nuevas ideas para las imágenes en movimiento. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay 3 cualidades que se deben tener para ganar. 1. Definición del propósito. 2. Conocimiento de lo que se quiere. Y 3. Un deseo ardiente de poseerlo. La recesión marcó el final de una época y el nacimiento de otra. Este mundo cambiante requiere de soñadores prácticos que puedan y quieran poner sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de los hábitos de la civilización. Un ardiente deseo de ser y hacer es el punto de partida desde el que todo soñador debe despegar. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. ¿Cómo se puede aprovechar y usar el poder del deseo? Esta pregunta ha sido contestada a lo largo de este y los siguientes capítulos de este libro. Este mensaje aparece en tiempos de crisis en todo el mundo. Es razonable suponer que el mensaje puede llamar la atención de aquellos que han sido golpeados por el caos económico, aquellos que han perdido sus fortunas, otros que han perdido sus posiciones, y un gran número de personas que deben reorganizar sus planes y emprender un nuevo camino. A todos ellos deseo transmitirles la idea de que todo logro, sin importar su naturaleza o propósito, debe comenzar con un intenso y ardiente deseo de algo bien definido. Todo logro comienza con un intenso deseo de algo concreto. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental, nunca divulgado, la naturaleza se envuelve en el impulso de un fuerte deseo de ese algo que no reconoce la palabra imposible y no acepta tal realidad como fracaso. Hay una diferencia entre desear una cosa y estar listo para recibirla.
Nadie está listo para una cosa hasta que cree que puede adquirirla. El estado de ánimo debe ser la creencia, no la mera esperanza o el deseo. Una mente abierta es esencial para la creencia. Las mentes cerradas no inspiran fe, coraje y convicción. Recuerda, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, de lo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Resumen de los puntos importantes. El éxito comienza con el establecimiento de un objetivo definido. Escribe una declaración clara y concisa de tu propósito principal concreto. Sé específico. Si es monetario, escribe la cantidad exacta que deseas adquirir y establece una fecha concreta para cuando quieras adquirirlo. Lee tu declaración en voz alta 2 veces al día. Si no ves grandes riquezas en tu imaginación, nunca las verás en tu saldo bancario. Nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como ahora. El mundo en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevos inventos, nuevas formas de hacer las cosas. Esto significa oportunidad. Para capitalizar estas oportunidades siempre emergentes, debes tener un propósito definido, saber lo que quieres y un deseo ardiente de poseerlo. Un ferviente deseo de ser y hacer es el punto de partida del que debe partir el soñador. Pasa a la acción. El método por el cual el deseo de riquezas puede ser transformado en su equivalente financiero consiste en 6 pasos prácticos concretos. Primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta con decir simplemente «quiero mucho dinero». Sé concreto en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para la definición que se describe en un capítulo posterior. Segundo, determina exactamente qué pretendes dar a cambio del dinero que deseas. No puedes conseguir algo a cambio de nada. Tercero, establece una fecha concreta en la que tienes intención de poseer el dinero que deseas. Cuarto, haz un plan concreto para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato, estés o no listo, a poner este plan en acción. Quinto, escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendes adquirir. Establece un plazo para su adquisición. Indica lo que pretendes dar a cambio del dinero y describe claramente el plan a través del cual pretendes acumularlo. Sexto, lee tu declaración escrita en voz alta, 2 veces al día. Una justo antes de acostarte por la noche y otra después de levantarte por la mañana. A medida que vayas leyendo, ve, siente y cree que ya estás en posesión del dinero. Es importante que sigas las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observes y sigas las instrucciones del 6.º párrafo. Puedes quejarte de que es imposible para ti verte en posesión de dinero, antes de que lo tengas. Pero aquí es donde un deseo ardiente vendrá en tu ayuda. Si realmente deseas el dinero con tanta intensidad que tu deseo sea una obsesión, no tendrás dificultad en convencerte de que lo adquirirás. El objetivo es querer dinero y estar tan decidido a tenerlo que te convenzas de que lo tendrás. Capítulo 2. La fe. Segundo paso hacia la riqueza. Da el primer paso en la fe. No tienes que ver toda la escalera, solo da el primer paso. Martin Luther King, Jr. Fe, visualización y creencia en la consecuencia del deseo. La fe es un estado mental que puede ser inducido o creado por afirmación o instrucciones repetidas a la mente subconsciente a través del principio de autosugestión. A modo de ilustración, considera el propósito por el cual estás, presumiblemente leyendo este libro. El objetivo es, naturalmente, adquirir la capacidad de transformar el impulso intangible del pensamiento del deseo en su contraparte física, el dinero. Siguiendo las instrucciones establecidas en los capítulos sobre autosugestión y la mente subconsciente, resumidas en el capítulo sobre autosugestión, puedes convencer a la mente subconsciente de que crees que recibirás lo que pides
y ella actuará sobre esa creencia que tu mente subconsciente te devuelve en forma de fe, seguida de planes definidos para conseguir lo que deseas. El método por el cual desarrollas la fe, cuando todavía no existe, es extremadamente difícil de describir. Casi tan difícil, de hecho, como lo sería describir el color rojo a un ciego que nunca ha visto el color y no tiene nada que comparar con lo que le describes. La fe es un estado mental que puede desarrollarse después de dominar los 13 principios, o pasos, discutidos a lo largo de este libro. La fe es un estado mental que se desarrolla voluntariamente a través de la aplicación y el uso de estos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a tu mente subconsciente es el único método conocido de desarrollo voluntario de la emoción de la fe. El significado de la fe puede aclararse a través de la siguiente explicación de la forma en que las personas a veces se convierten en criminales. En palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran en contacto con el crimen, lo aborrecen. Si permanecen en contacto con el crimen por un tiempo, se acostumbran a él y lo soportan. Si permanecen en contacto con él el tiempo suficiente, finalmente lo abrazan y se dejan influenciar por él. Esto equivale a decir que cualquier impulso de pensamiento que se transmite repetidamente a la mente subconsciente es finalmente aceptado y ejecutado por la mente subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico disponible. En relación con esto, consideremos la declaración: todos los pensamientos que han sido emocionados, dado el sentimiento, y mezclados con la fe, comienzan inmediatamente a traducirse en su equivalente o contraparte física. Las emociones, o la porción de sentimiento de los pensamientos, son los factores que dan a los pensamientos vitalidad, vida y acción. Las emociones de fe, amor y sexo, cuando se mezclan con cualquier impulso de pensamiento, lo dotan de una acción mayor que la que cualquiera de estas emociones puede hacer por sí sola. Los pensamientos emocionales mezclados con la fe se traducen de inmediato físicamente. No solo los impulsos de pensamiento que se han mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquier emoción positiva o negativa pueden alcanzarse e influir en la mente subconsciente. A partir de esta afirmación, comprenderás que la mente subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con la misma facilidad con que actuará sobre impulsos de pensamiento de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que experimentan tantos millones de personas, denominado desgracia o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, debido a alguna extraña fuerza sobre la que creen no tener control. Son los creadores de sus propias desgracias debido a esta creencia negativa, que es recogida por la mente subconsciente y traducida a su equivalente físico. A lo largo de los tiempos, los religiosos han exhortado a la humanidad en su afán por tener fe en este, aquel y el otro dogma o credo, pero no han logrado decir a la gente cómo tener fe. No han declarado que la fe es un estado mental y que puede ser inducido por la autosugestión. La fe es un estado mental inducido por la autosugestión. Recuerda siempre tener fe en ti mismo, fe en el infinito y... La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La frase anterior merece ser leída por segunda vez y por tercera y cuarta vez. Vale la pena leerla en voz alta. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y todos los misterios que no pueden ser analizados por las reglas de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido para el fracaso. La fe es el elemento, el químico, que cuando se mezcla con la oración, te da comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita de los humanos, en el equivalente espiritual.
La fe es la única manera en que la fuerza cósmica de la inteligencia infinita puede ser aprovechada y utilizada por ti. Cada una de estas afirmaciones es demostrable. Resumen de los puntos importantes. La fe es un estado mental que puede ser inducido o creado por afirmación o instrucciones repetidas a la mente subconsciente. Todos los pensamientos emocionados y mezclados con la fe comienzan inmediatamente a traducirse en un equivalente o contraparte física. Tu creencia o fe es el elemento que determina la acción de tu mente subconsciente. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, debido a alguna fuerza extraña sobre la que creen no tener control. Son los creadores de su propia desgracia. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. La fe da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La mente subconsciente traduce a la realidad un pensamiento impulsado por el miedo, tan fácilmente como traducirá a la realidad un pensamiento impulsado por la fe. Pasa a la acción. Lo siguiente es una fórmula de autoconfianza. Hay 5 afirmaciones que son importantes que asimiles y luego las apliques en tu vida cotidiana. Encuentra un lugar tranquilo y privado y escribe cada componente de la fórmula. Luego pronuncia cada una en voz alta con confianza. Primero, sé que tengo la capacidad de lograr el objeto de mi propósito definitivo en la vida. Por lo tanto, me exijo a mí mismo una acción persistente y continua hacia su logro. Y yo aquí y ahora prometo realizar dicha acción. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán finalmente en la acción física exterior y se transformarán gradualmente en la realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona en la que pretendo convertirme, creando así en mi mente una clara imagen mental de esa persona. Tercero, sé por el principio de la autosugestión que cualquier deseo que sostenga persistentemente en mi mente encontrará finalmente su plasmación de algún modo práctico. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a autoexigirme confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito claramente una descripción de mi principal objetivo en la vida, y nunca dejaré de intentarlo hasta que haya desarrollado la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, soy plenamente consciente de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo si no se construye sobre la verdad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna operación que no beneficie a todos aquellos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por mi voluntad de servir a los demás. Eliminaré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, desarrollando el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca puede traerme el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré con mi nombre esta fórmula. La memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día, con plena fe en que influirá gradualmente en mis pensamientos y acciones para que me convierta en una persona autosuficiente y exitosa. La base de esta fórmula es una ley de la naturaleza que nadie ha sido capaz de explicar todavía. Ha desconcertado a los científicos de todas las edades. Los psicólogos han llamado a esta ley autosugestión.